que va a tener que ver con la resistencia a las fuerzas masticatorias. Sabemos que el esmalte se forma por los ameloblastos en esta etapa embrionaria y posteriormente obviamente se consolida. Tiene ciertas características de translucidez que es importante que vayamos conociendo un poco su estructura, y es uno de los tejidos más duros del cuerpo, ¿no? Por el grado de mineralización veníamos diciendo. Entonces los cristales de hidroxiapatita que se van a formar en este esmalte embriológicamente relacionado con la hidroxiapatita carbonatada tiene que ver con esos conos bastónicos que le llaman de hidroxiapatita y que se apilan de una forma, ¿no? Por eso también la distribución del esmalte nos hace entender de cómo seguirían las vetas de las fracturas o de las fisuras en algunos casos, ¿no? En clases prácticas habíamos visto de que entre el 96 y 98% tiene un componente inorgánico. Esos cristales están dispuestos, digamos, de una forma organizada en dos segmentos. A nivel de los bordes incisales y a nivel de las cúspides tiene un tipo de distribución distinta a nivel cervical que a nivel cervical, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros vamos a ir viendo es ciertas características, pero más allá tenemos que ir reconociendo los problemas que se dan. Esto ya más o menos lo habíamos visto, ¿no? Esta es la parte crítica. Si bien el esmalte tiene una composición química entre 1 a 3% de agua, todo eso es sumamente rígido por ese motivo. Y el principal problema en este tipo de fotografías es este sector. En este sector. Y si ustedes notan en esta fotografía que está bien armada, aquí hay unas líneas, ¿no? Estas líneas, ¿a qué representan? ¿A las estrías de Retzius? No. ¿Recuerdan? ¿No? Esa es más o menos la formación de los conos de hidroxiapatita, ¿no? La posición que se va formando. Sin embargo, los grosores del esmalte toman importancia cuando ustedes van a querer hacer algún desgaste. Les he mencionado, por ejemplo, de que los tratamientos en odontología son 3, ¿verdad? Por corrección era ortodoncia. O sea, ustedes van a hacer un tratamiento, digamos, correctivo. ¿Qué van a hacer? Ortodoncia. Pongámoslo así, el ejemplo principal. Ustedes van a hacer por adición. ¿Qué van a hacer? Todo. Todo lo que coloquen en boca es por adición, ¿sí o no? Hacen una resina, entonces están adhiriendo. Colocan una prótesis, están colocando. Hacen una corona, una carilla, entonces están. Entonces, nosotros podemos hacer por corrección el tratamiento, por adición, que tú vas a hacer algo, y por sustracción. El hecho de que tú tengas un punto de contacto en oclusión, por ejemplo, que te está causando facetas o está generando bruxismo, está generando algún problema de parafunción oclusal, entonces lo que tú vas a tener que hacer a veces son ameloplastías, o sea, quiere decir desgaste del esmalte. Por lo tanto, los espesores tienes que conocerlos para saber hasta dónde vas a hacer el desgaste selectivo. También se lo llama ameloplastía o desgaste selectivo para quitar puntos de contacto. Y tienes que saber si ese punto de contacto puede ser tratado por sustracción a expensas del esmalte. Por lo tanto, conocer un poco el espesor va a ser importante, porque dentro este esmalte está protegiendo a la dentina, ¿no? Vamos un poco más rápido. Las propiedades físicas, dureza, elasticidad, todo eso, hablábamos de las fortalezas y de las debilidades, y sus debilidades a nivel del cuello anatómico del diente, ¿no? Esto ya habíamos visto. Esta es una microfotografía bien interesante de cómo se van apilando los conos de hidroxiapatita, ¿no? Y generalmente cuando ocurren fracturas, algunos trabajos de investigación mencionan que siguen estas vetas, ¿no? Es por eso que esa posición de la que ocupa puede seguir los trazos de fractura cuando la pieza dentaria es sometida a fuerzas, traumas en realidad, ¿no? El color de la pieza dentaria, por supuesto, no se la debe al esmalte, se la debe a la dentina.
ya que el esmalte, como en esta fotografía igual, o sea, se la nota, se le pone de ese color medio azulado transparente, entonces deja translucir a la dentina. De hecho, los caninos van a notar que son mucho más amarillentos que cualquier otra pieza dentaria, porque el grosor de la dentina es mayor en estas piezas dentarias, ¿no? Entonces ahí. Esto es más un repaso. Ahí vemos viendo las líneas, vamos reconociendo, ¿sí? Como cuando van perdiendo altura cuspidia. Otro lugar de debilidad del esmalte son estas. Ustedes saben que hay sellados y fosas y fisuras, ¿no? ¿Sí? Muchas veces han debido escuchar, o se puede sellar un diente. El sellado va a los lugares de debilidad del esmalte. Cuando nosotros tenemos estas fisuras, pueden ser así de profundas y el tamaño del microorganismo entra acá y puede generar una desmineralización del tejido produciendo caries, ¿no? A ese nivel. Entonces, por eso es de que se sellan o se hace sellados de fosas y fisuras, ¿sí? Estos segmentos a veces cuando no hay, entonces es un lugar de debilidad. Entonces, dos lugares son los de debilidad del esmalte, a nivel del cuello anatómico del diente, a nivel cervical, de la unión amelocementaria, y precisamente las fosas y fisuras de piezas dentarias, ¿no? También habíamos mencionado algo en relación a lo que es la influencia de la saliva y el pH. Decíamos que pH es por igual o menor a 5.5, lo que van a promover es más bien desmineralización del esmalte, y por encima de 6, podríamos decir, o igual a 6, podrían más bien favorecer a la remineralización. De hecho, cuando hay dos tratamientos. Hay hipoplasia de esmalte, eso que viene de origen, ¿no? Por alguna alteración en el órgano dental en su formación, entonces ahí puede haber hipoplasia de esmalte, que más o menos se ve la dentina básicamente, y es muy doloroso. Se ve la dentina porque prácticamente el esmalte se va saliendo, ¿no? Porque no tiene una formación adecuada o ideal. En este caso más bien es bien evidente que le han hecho tratamiento de ortodoncia, porque ven estos lugares acá, es donde estaba adherido el bracket, acá igual. Entonces, en los lugares donde ha habido acúmulo de placa bacteriana, biofilm o biopelícula, entonces ha generado lugares de desmineralización. ¿Cómo corriges eso? Entonces, ahí vamos bien. Y esto era lo que les invitaba a que ustedes puedan revisar con la luz. En algunos casos se puede notar. Acá tenemos los tres lóbulos, ¿no?, de la pieza dentaria. Las vetas se forman en ese sentido, y acá tenemos trazos de fisuras. Es bien evidente, ¿no? Fíjense que hay otra, fíjense acá, ¿no? Y cuando ponen la luz, igual se nota, es mucho más evidente. Entonces eso tienen que considerar al momento de hacer sus restauraciones. ¿Por qué? Porque puede fracasar, ¿no? Por no considerar esas fisuras. Ustedes saben que pueden utilizar el ácido fosfórico. ¿Qué más utilizan para grabar? Ácido fosfórico al 35%. ¿No están grabando todavía? ¿No? ¿Todavía no están haciendo resinas? Recién. ¿Pero y no usan ácido grabador? No, todavía. Recién vamos a hacer la práctica. Ah, recién van a hacer la práctica, pero la teoría ya la han llevado. No, todavía no. Ah, recién van a hacer. Sí. Bueno, cuando hagan una preparación cavitaria, entonces dentro de lo que es fisiología del esmalte, ha habido autores que han promovido la adhesión. Ustedes saben, antes se hacían amalgamas, ¿sabían? Las amalgamas tenían que tener cavidades retentivas, sus paredes eran así, ¿no? Cosa de que eran abiertas, digamos, divergentes, podríamos decir. La cavidad era de este tamaño y era divergente hacia el diente. ¿Por qué? Porque para impedir que eso se salga. Entonces había una retención solamente mecánica. Para mí, desde mi punto de vista, pero eso lo van a llevar en materiales dentales, esta es una retención no solamente adhesiva, sino micromecánica. ¿Por qué? Porque lo que vas a hacer con este acondicionado del esmalte, y ojo,
De ahí también ustedes van a llevar en materiales dentales, seguramente les van a explicar bien, entendiendo la fisiología del esmalte, de que nosotros podemos grabarla y generar microporosidades para que haya un ingreso en estas microporosidades del líquido que vamos a utilizar, que se llama bonding, primer, adhesivo, como quieran llamarle, y ese adhesivo entra en estas porosidades y ahí tiene una retención mecánica. Además es química, ¿sí? O sea, en este caso, a diferencia de la amalgama que solamente era mecánica, hoy tenemos una adhesión, entonces sería químico-mecánica, ¿sí? Entonces se ha logrado. La dentina se graba, pregunten en materiales dentales, ¿no? La dentina, ¿qué tanto se graba? ¿Se puede trabajar? Sobre dentina, no. El esmalte, sí, 100%. Pero tienes que tener una buena cantidad de esmalte. Y el esmalte no tiene que ser débil, ¿no? Porque si el esmalte está alrededor de una fisura, puede fracturarse igual. Entonces, con el impacto masticatorio de la oclusión, puede. Entonces, se ha podido determinar que al esmalte se lo puede acondicionar para recibir una sustancia química y también para recibir un material reconstructivo. Entonces, tratamiento es por adición, ¿verdad? Entonces, utilizamos un ácido fosfórico al 35%. También podemos utilizar ácido fluorhídrico, pero el ácido fluorhídrico se utiliza más para porcelana. La porcelana también se la puede acondicionar. Entonces, utilizamos ácidos, ¿sí? Para generar retenciones. Entonces, esto lo van a ver seguramente en materiales dentales. El objetivo es llegar a eso, eliminar todo lo que es la cavidad con caries que ha llegado a la dentina está reblandecida y luego vamos a ver la fisiología de la dentina, qué pasa en estos casos o qué van a promover en este tipo de casos. Lo acondicionas y con este brusher, que son pequeños cepillitos, entonces estás poniendo el acondicionador y también los medicamentos protectores. ¿Eso sí han llevado? Cementos de ionómero de vidrio, de base, de cementación y de restauración, ¿no? 3 tipos de ionómeros de vidrio. Hay uno más que son los mixtos, serán cerámicos más, ¿no? Bien. Entonces el punto es que podemos trabajar a nivel del esmalte acondicionándolos. La dentina era distinto, ¿no? Que ahorita vamos a repasar. Bueno, algunos ejemplos de ver las diferencias de grosor más que todo, ¿no? Estas fotografías son las diferencias de grosor entre el esmalte, el cemento y qué tanto es la dentina, ¿sí? Eso es para ver. Y cuando hay caries, tú tienes que intuir qué pasa al odontoblasto acá, ¿no? ¿Qué hace el odontoblasto? Cuando coloques un cemento, un hidróxido de calcio que es muy alcalino, ¿qué le va a hacer al odontoblasto? ¿Cómo le puede ayudar a persistir y a evitar que la pulpa dental pueda dañarse, ¿no? Entonces el objetivo es evitar que la pulpa dental se dañe. Ya sabemos eso. Entonces esto es, igual son microfotografías, pero fíjense en la imagen. ¿Esta imagen es correcta? ¿Cómo? ¿Es correcta? No, no es. Porque les había dicho yo también en prácticas. ¿Este qué es? ¿Esta célula qué es? Todo esto sería la dentina, ¿sí o no? ¿Este qué es? El túbulo dentinario, ¿sí? Y esta de aquí, ¿qué sería? Las prolongaciones odontoblásticas o fibras de Tome, ¿sí o no? Ya. ¿Qué está mal en este esquema? Dibujan al túbulo dentinario cilíndrico. Cuando nosotros sabemos que en esta parte es más amplio y hacia la parte periférica se estrecha, ¿sí o no? Entonces empieza así y va terminándose y luego se cierra, ¿sí o no? Entonces eso es importante saber por la profundidad de las caries, por ejemplo, donde van a trabajar. Ustedes saben que la función del odontoblasto es formar dentina, pero sabemos también que la formación de dentina se da en una primera etapa. La primera etapa es durante la formación del órgano dental, que sería la dentina primaria. Pero hay una dentina que se formará durante toda la vida por estímulos.
Por lo tanto, este odontoblasto, cuando hay caries a este nivel acá, puede seguir formando dentina, ¿no? Entonces esa es la dentina secundaria. Y es importante saber, porque cuando tú trabajes hasta la mitad de acá, sabiendo que esto va a ser sensible, porque tiene fibras nerviosas amielínicas del plexo, de la pulpa, que le acompañan hasta cierto segmento. Pero tienes que ver de que estos conductillos te van a generar permeabilidad. ¿Y la permeabilidad qué te da? Contaminación. ¿Recuerdan eso? Entonces, mientras más profundo esté la caries, más aislado tendrá que estar su área de trabajo para que no se contamine. Debes higienizarlo bien y después deberás colocar un protector para sellar y para darle tiempo al odontoblasto a que forme dentina. ¿Sí o no? Y de hecho tú puedes colocar un medicamento ahí dentro. Por eso es de que ustedes estudian todo eso en materiales dentales, porque ustedes saben elegir. Cualquiera puede preparar una cavidad o no. ¿Sí o no? Cualquiera, si tú le enseñas, cualquiera va a poder. ¿Qué es lo que les diferencia a ustedes? Que ustedes saben qué medicamento van a utilizar, cómo lo van a hacer y todo eso. Eso es la diferencia. ¿Sí o no? Ustedes van a elegir un medicamento y le van a poner ahí para obliterar los conductillos dentinarios y que no haya contaminación. ¿Sí? Entonces ahí en lo profundo están las capas. Más microfotografías. La dentina, por supuesto que igual es un tejido altamente mineralizado, pero su módulo de elasticidad es mucho mayor a la del esmalte por el contenido, ¿no? La sustancia mineral, como pueden ver ahí, dice 50-70% aproximadamente, sustancia orgánica entre un 18 a 30% y agua 12 y 20. Entonces, el módulo de elasticidad de la dentina es mucho más favorable a la del esmalte, ¿no? Que ese grado de rigidez del esmalte también le juega en contra. Entre los túbulos dentinarios hay unos pequeños espacios, ¿no? Esto es una microfotografía igual. Hay unos. Entonces nosotros tenemos la dentina peritubular, que es esta, muy dura. Luego tenemos la dentina intertubular, ¿sí? Y los procesos odontoblásticos que estarán ahí, ¿no? Son microfotografías para que ustedes vean de que ese lugar es crítico para trabajar. Más fotografías, ¿sí? Espacios interglobulares o interlobulares, se les llama, que también puede tener la dentina. Ahora fíjense estas fotografías que son bastante bonitas, igual de hace tiempo. Fíjense cómo vienen los túbulos dentinarios, desde la parte más interna formando comunas, ¿no? Y el túbulo dentinario se extiende hasta este nivel y hasta cierto nivel nada más la fibra nerviosa. Y las teorías hidrodinámicas del dolor nos juegan una mala parte de ese nivel. ¿Sí? Más fotografías. ¿No? Ese era el ejemplo. También era más exagerado en este caso. Y aquí sí lo dibujé un poco más notorio, ¿no? Más estrecho acá, más amplio acá. La fibra es la que siente porque la acompaña hasta un tercio de toda la longitud. Y en este túbulo dentinario, gracias al líquido extracelular que hay, a la membrana y al líquido intracelular y a los compuestos sodio, potasio, cloro que tiene, parecidos al del líquido, por supuesto, intercelular, entonces puede transmitirse y puede generarse potenciales de acción, causando deformación en la membrana. Vamos avanzando un poco más rápido. Hay una parte en la que no hemos llevado y quiero llegar a eso. El espesor de la dentina, fíjense, algunos mencionan entre 1.5 milímetros, vestibular proximal, 4.5 en caninos superiores y cúspides palatinas. También es importante considerar los tamaños de la cámara pulpar en relación a la dentina para que no alegremente podamos destruir todo y hacer comunicaciones pulpares, ¿no? Los espesores que van a seguir llevando todo el tiempo, es importante tener esa idea hasta dónde están. Pero también hay que considerar de que si es una caries de lenta, no es lo mismo una caries que avanza rápido que una caries que avanza lentamente. Si la caries avanza rápido, llegará al cuerno pulpar, como en este caso, este cuernito pulpar, y lo afectará directamente.
¿sí? Pero si la caries es lenta y avanza lentamente, 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 este cuerno se puede estrechar y desaparece. ¿Por qué desaparece? Por la formación de dentina, que el odontoblasto no tiene. Entonces, si el odontoblasto tiene tiempo, va a construir dentina. Si no tiene tiempo, pues va a ser inválida muy rápidamente. Entonces, por eso los tratamientos restauradores en relación a caries funcionan, ¿no? Porque al colocar medicamentos, al limpiarla, al higienizarla, poner medicamentos y poner una reconstrucción, le estás dando tiempo al odontoblasto a que cumpla su función. Entonces ahí la del odontoblasto, ¿no? Los tipos de dentina que habíamos mencionado, primaria, secundaria y terciaria. Hemos mencionado dos. Esos son algunos de los ejemplos. Esto les va a tocar a ustedes hacer que cuando ustedes coloquen acá ¿cómo se llama el instrumento? Ya están utilizando eso, algunos instrumentos. La cuchareta de dentina, ¿no? ¿Todavía no han limpiado caries? ¿No? ¿Recién van a limpiar? Cuando limpien esto, entonces colocan acá y empiezan a raspar. Y luego suena cric, cric. Y antes le llamábamos el cric dentinario, el grito dentinario. Hasta ahí tenías que limpiar. Algunos autores dicen que hay dentina infectada y dentina afectada. La dentina infectada, por ejemplo, no es caries. La dentina infectada está a este nivel, porque aquí hay contaminación. Pero esta dentina de acá tal vez está libre de contaminación y puede ser una dentina solo afectada. Tal vez puedas dejar un poco, como un puente, ¿sí? Pero antes te hacían limpiar hasta que escuches ese sonido duro, ¿no? Después algunos autores han dicho, no, tal vez podríamos, pero ¿y cómo sabes eso? Entonces, con la clínica van a ir bien. Puedes tú limpiar, ¿no? Entonces tenemos ahí un tipo de dentina terciaria, por ejemplo, que pueden ser de tres tipos: osteoide, reparativa y esclerótica. Esclerosada, ¿no? Bien. Ahí están los distintos tipos de caries. Esta especial, esta es clásica. Cuando vean esto así, esta de aquí, esto está infectado, ¿sí? No quiere decir que hay pus, sino es una dentina que tiene contenido microbiano. Por lo tanto, esto, por ejemplo, ustedes cuando la saquen, va a salir como un corchito. Entonces la tienen que limpiar. Pero ojo, cuando retiremos esta dentina, detrás de sí, ¿qué va a quedar? Dentina modificada. No, túbulos dentinarios. ¿Sí o no? Entonces tienen que estar listos para descontaminar, limpiar, lavar, generando no dolor, evitando dejar, y después los túbulos que van a exponer, que ustedes los van a poder ver, no se ven. Entonces inmediatamente los tienen que, después de que esté limpio, descontaminado, los tienen que proteger. Porque si lo contaminan, por más de que hayan limpiado muy bien y está contaminado y ahí le ponen el cemento, más bien están sellando microorganismos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que darle? Es tiempo tenemos que dar tiempo al odontoblasto para que forme dentina reparativa de lesiones que van a afectar al esmalte. Entonces hay microfracturas y llega hasta la dentina, se observa, ¿no? Pero como esto ha sido lento, fíjense la dentina cómo se va reparando. Entonces genera una dentina que puede ser de tipo osteoide, que es dura, o puede ser esclerosada, que puede ser como mármol, durísimo. Cuando recuerdan esta imagen, fíjense esto, solo para ver, esta imagen, miren esta imagen, es opaca. Cuando le coloquen ahí la cuchareta va a ser blanda, sale como líquido, porque es como si una esponjita lo estuvieras exprimiendo, hay líquido, y esto es blandito. Pero ahora fíjense, y no es brilloso, es opaco. Entonces es una dentina infectada, reblandecida. Tienen que tener cuidado al limpiar eso, ¿no? Con calma. Pero fíjense este otro tipo, brillosa, ¿no? Entonces la característica cambia de la dentina, se va puliendo, porque el odontoblasto ha ido formando dentina, se ha ido estrechando los túbulos dentinarios y ha logrado sellarse, un autosellado, ¿sí? Entonces algunas diferencias, esto le pueden tomar una foto igual para tenerlo. Una es, fíjense las diferencias entre componente inorgánico e inorgánico.
para entender el módulo de elasticidad. El cemento ya lo habíamos visto, cemento celular a celular. Ustedes saben que el cemento celular lo tenemos a partir de esta línea aproximadamente, tercio medio y tercio apical. ¿Sí? Cemento celular y cemento acelular, ¿no? Características, ¿qué más decía aquí? Características. Bueno, algunas características, vamos avanzando un poco. La composición, siempre comparando, ¿no? 40-50% de materia inorgánica comparado con la dentina, comparado con el esmalte, ¿no? ¿Cuánto por ciento de materia orgánica, cuánto por ciento de agua tiene? Estas más o menos son microfotografías que ustedes buscan en internet igual, por aposición crece el cemento. Estas líneas, por ejemplo, son líneas de incremento que se van aposicionando. Y el cemento, mientras tenga células, puede formar cemento. Y eso puede deberse a algunos estímulos. ¿Sí? Los espesores del cemento también, es interesante conocer. Ahí vamos viendo los tres segmentos. El acelular, por supuesto, siempre es el primero en formarse. Algo que era pregunta de práctica igual era la mayor cantidad de contenido conectivo, orgánico del cemento eran las fibras de Chartre, que son las pequeñas fibras que se anclan, que pertenecen al ligamento periodontal, ¿no? Clasificación de Choquet, no se olviden, esto es bien importante. Se dice que como el esmalte se forma primero, entonces el esmalte se forma ahí y el cemento viene después. Antes había uno que decía que el esmalte cubría el cemento. A alguien se le ocurrió y dijo el esmalte, entonces eran 4. Pero después, con trabajos de investigación y viendo un poco la formación de la amelogénesis, la dentinogénesis y la cementogénesis, entonces han dicho es imposible que el esmalte cubra el cemento. Siempre porque el esmalte se forma primero, el cemento lo cubrirá en uno de los porcentajes que puede ser el 60-70%. Borde a borde, 30%. ¿Por qué interesa la clasificación de Choquet? Para entender la hipersensibilidad dentinaria a nivel de cuello anatómico del diente, ¿no? Teorías del diente. Entonces a ustedes les va a tocar este tipo de pacientes con enfermedades donde se ha roto la fisiología periodonto de protección, ¿no? Miren, recesión gingival y el hueso, ¿qué ha pasado? También, ¿no? Entonces ha habido recesión gingival y reabsorción ósea, ¿sí? ¿Y el hueso se va a volver a formar? No, no se va a volver a formar. Es como si perdieras un brazo y dices, no me va a volver a crecer. Eso no va a ocurrir, ¿sí o no? Pero la encía sí puede mejorarse. Podríamos aumentar encía queratinizada. Recuerdan que tiene 2 tejidos, ¿no? Pero sí se puede llegar a cubrir, pero solo con encía. Ya no va a haber hueso. ¿Está bien? Entonces fíjense cómo se ha afectado y queda expuesto el cuello anatómico del diente. Porque este de acá, ¿qué cuello es? El cuello clínico. Y este va a ser el cuello anatómico. Y esa clasificación de Choquet te hace entender un poco de los problemas de sensibilidad, ¿no? Entonces va a haber exposición de cemento y también puede haber reabsorción del cemento. Este caso, por ejemplo, de reabsorción al cemento, fíjense esto de acá, puede deberse a tratamientos ortodónticos con movimientos muy bruscos. El movimiento tiene que ser bien controlado, por lo tanto puede haber reabsorción, ¿no? Puede haber también cirugías que se denominan apicectomías cuando hay tratamiento. A nivel del cemento del tercio apical, les decía, es importante porque cuando hagan extracciones de piezas dentarias es difícil sacarlo cuando la corona es mucho más pequeña que la raíz o cuando las raíces son en trípode, eso se traba, ¿no? No hay que sacar a la fuerza. Hoy día ya hay técnicas quirúrgicas con fresas quirúrgicas especiales donde tú puedes hacer odontosección, cortar el diente para sacarlo por pedazos, ¿no? Pero son técnicas que después van a ir aprendiendo. ¿Han visto esta? Globular, ¿no? A manera de espículas. Fíjense cómo se forma. Hay diferentes teorías para la hipercementosis, ¿no? Fíjense esto.
Proceso perirradicular, ¿no? Se nota. Ustedes, yo entiendo que no han llevado radiología, pero ya notamos que, por ejemplo, acá está normal y estas manchas negras aquí ya es algo que no está bien, ¿no? Son procesos perirradiculares crónicos. Zonas radiolúcidas, zonas radioopacas, les van a hacer reconocer en radiología. La función de preservación quiere decir que el periodonto de inserción trata de mantener a la pieza dentaria dentro y en su posición. El periodonto de inserción. Sin embargo, cuando las piezas dentarias, como lo dice el equilibrio de Godon, por ejemplo, según Godon dice que cuando las piezas dentarias antagonistas se pierden, puede ocurrir esto. Cuando el diente empieza a salir, esto para mí se llama extrusión. ¿Sí? Pero si el tejido acompaña, en algunos van a ver que el diente ha salido, pero el periodonto le ha acompañado. Eso se llama erupción pasiva. ¿Sí? Entonces, para mí hay una diferencia entre extrusión y erupción pasiva. No tengo ninguna foto de erupción pasiva, pero sí he visto varios casos. Fíjense acá y en el caso clínico, fíjense cómo esta pieza dentaria invadido el espacio. ¿Sí o no? Se nota, ¿verdad? Y también un poquito el periodonto ha ido acompañando en eso. Entonces ahí hay una combinación tanto de extrusión como de erupción pasiva. Esto ya es fácil, ¿no? Muy bien. Esto era kinder, erupción, masticación también es. Eso es fácil. Masticación, ciclo masticatorio. ¿Cómo están? ¿Hasta qué hora están? Hasta las 3 es mi clase, pero siempre termino menos 5, Doc. ¿Quiere usar? Sí, no hay problema, sí, no. Ya, está bien. Aquí va a ser el parcial. Aquí es el parcial. ¿Así tienen parcial? Sí. Ya Van a terminamos. morir, ya. Se dice que el ciclo masticatorio, por supuesto, tiene que ver con esto que es fácil, pero no tan fácil de ser. Vamos a llevar. ¿Recuerdan que les mencionaba esto, tal vez? ¿Cuál era la mejor oclusión? La que más desocluye. La que mejor desocluye, ¿no? Entonces, cuando tú haces ese movimiento contactante, la oclusión contactante, pero de borde a borde, aquí atrás miren cómo, ¿qué pasa? Desocluye. Y aquí atrás, ¿qué pasa? Desocluye. Pero aquí desocluyó No. y este está fracturado. Punto prematuro de contacto. Si los puntos son pequeños, ¿qué pueden hacer? Ameloplastía. Si son muy grandes, ¿qué hay que hacer? Tratamiento correctivo. Entonces eso ya vamos a ir. Pero, o sea, la acción masticatoria de triturar, aplastar, todo eso la vamos a ver después, cuando veamos netamente función de las piezas dentarias. Pero se dice que el ciclo masticatorio evidentemente es un acto condicionado, aprendido, que tiene que ver una acción de los sentidos también, los músculos, piezas dentarias, periodonto, labios, o sea, todo actúa. En algo que lo hacemos tan cotidiano y rutinariamente, no nos damos cuenta todo lo que ocurre, ¿sí o no? Hasta el momento de deglutir, nosotros no pensamos para deglutir, pero deglutimos cuántas veces al día. Y es una acción tan coordinada de los músculos, sistema nervioso, ¿no? Glándulas salivales, la lengua, hay una acción tan coordinada de todo que debemos tratar de entender cómo funciona todo, ¿no? Entonces, lo que les decía, esto es kinder igual, incisión, aplastamiento, trituración, es fácil, pero no tan fácil cuando ya empezamos a analizar el engranaje y todo lo que ocurre relacionado con la biomecánica mandibular, ¿no? Que también vamos a llevar, no es que no, ¿no? Y la dinámica mandibular tiene que ver con eso. Hay una con los contactos dentarios. Vamos a llevar más adelante que la mejor oclusión es la que mejor desocluye, ¿sí o no? Pero con nombres si le podríamos dar un esquema oclusal. Generalmente para mí son 3 los esquemas oclusales. El esquema oclusal quiere decir a lo que tú apuntas a rehabilitar en un paciente, en muchos casos, ¿no? Cuando son rehabilitaciones un tanto complejas. La mayoría la haces en la habitual. A ver, para que me dejen entender. Si yo vengo a ustedes para que me traten, si mi articulación está bien, ¿qué van a hacer? No me la tienen que alterar, ¿verdad? Sí. Si mi guía anterior desocluye todo bien, ¿qué me tienen que hacer?
no alterar. Entonces, ¿cómo me van a rehabilitar a mí una tapadura o algo? En mi oclusión habitual, ¿sí o no? O sea, lo que ustedes hagan no debe interferir con lo bien que está de mí. Y con eso es suficiente. No me empeoren. Pero ¿verdad o no? ¿Sí o no? Si mi articulación está bien, si mi oclusión está bien, si tengo buen engranaje, todo eso, entonces, ¿qué van a hacer? Nada. No interferirla nada más. Tienen que devolverle, me devolverán el diente con la anatomía que se necesita, pero no me la interfieran, ¿sí? Mis movimientos, mi dinámica mandibular contactante. ¿Está bien? Perfecto. Pero si no estuviera bien, entonces ahí es donde comienza el reto. ¿Sí o no? Precisamente entonces, ahí ustedes toman en cuenta 3 esquemas oclusales. Uno de ellos es la oclusión orgánica. La oclusión orgánica también se llama, ojo, mutuamente protegida. Y la oclusión mutuamente protegida quiere decir los dientes anteriores protegen a los posteriores y los posteriores a los anteriores. ¿Cuándo? Por ejemplo, cuando yo hago movimiento protrusivo, todo atrás desocluye y ahí corto. ¿Sí o no? Cada vez que yo corte, ¿quién trabaja? Incisivos y caninos. Cada vez que yo corto y desgarro, ¿quién trabaja? Incisivos y caninos. Y los de atrás no sufren, ¿verdad? Así debería ser. Entonces los de adelante les protegen. Y cuando yo hago esto, ¿se escucha? Eso puedo hacer solo yo. Tengo la oclusión perfecta. Bien. Entonces cuando yo trituro con los posteriores, ¿quién no tiene que sufrir? Los anteriores. Entonces esa es la forma. Cuando hablemos de todo, en oclusión específicamente, vamos a ver 4 cosas, pero ya les adelanto. Sector anterior, de canino a canino. Sector medio, molares. Sector medio, músculos. Sector posterior, ATL. Son las 4 cosas que hay que ver. Que todo esté en orden. ¿Sí? Porque las 4 cosas tienen que estar en relación. ¿Está bien? Sector anterior, piezas dentarias, por la guía canina y por la guía incisiva. ¿Sí? Guía anterior. Molares, por la trituración, ¿sí? Y el impacto masticatorio, tiene que haber molares, porque si no hay molares, desorganización. Músculos y entonces la oclusión orgánica es a la que todos apuntamos a tratar de rehabilitar. Otra oclusión es la función de grupo y otra oclusión es la balanceada bilateral. Pero la balanceada bilateral es para prótesis totales, o sea, cuando el paciente no tiene dientes. Entonces, ¿a cuál esquema nosotros apuntamos a rehabilitar? Oclusión orgánica y función de grupo. Y la oclusión orgánica tiene que tener una serie de puntos de contacto bien establecidos y bien dirigidos. Y lo otro tiene que tener un engranaje perfecto con esto que se llama la teoría del tricoidismo. Esta teoría del tricoidismo te dice que cada cúspide siempre debería tener 3 puntos de contacto, que después lo vamos a ver con detalle. ¿Está bien? Y debemos reconocer, fíjense acá, esta cúspide se llama cúspide estampadora, cúspide fundamental, cúspide de trabajo. ¿Y cuál es la del inferior? La vestibular. Esta es la palatina y acá es la vestibular. Por lo tanto, esta de acá será estabilizadora y esta de acá será estabilizadora. Entonces también tienen que conocer cuáles son las cúspides de trabajo. En el superior será una distinta, que es la palatina, y en el inferior será la vestibular. ¿Ven que se intercala? Y las estabilizadoras vamos a entender por qué cuando hablemos de oclusión, ¿no? En los movimientos. Entonces ahí ya vamos entrando a oclusión, netamente oclusión, ¿no? Aquí podemos saber el MIC, ¿no? Máxima intercuspiración, o sea, el mayor número de contactos dentarios posibles para lograr estabilidad oclusal. Listo, le dejaremos ahí el y le daremos espacio al doctor para que